Bienvenidos al episodio número 10 de Mentales Cuánticos. Aquí estamos otra vez. Es momento de café y como siempre no sé cómo voy a titular este episodio, ya veremos cuando termine, pero ya saben, tenía una idea rondándome la cabeza. Y creo que quiero empezarlo con esa frase que dice, dichosos los ignorantes o the ignorance is bliss, como dicen en inglés. Y creo que durante mucho tiempo esta frase me hacía un poquito de ruido y si eres de los que ha estado conmigo desde el principio en el podcast o viene desde Instagram, sabes un poco cómo funciona mi mente y lo inquieta que es y lo exhaustiva que puede ser para mí estar en mi cuerpo con esta mente y tener que vivir la vida desde... Oh, mi gata quiso participar. Vivir la vida desde esta perspectiva que a veces es tan activa que hace que tu mente esté analizando cada segundo de todo lo que sucede en tu vida. Y entonces quise pensar un poco más en esta frase porque creo que a veces de tanto analizar una situación y de tanto buscar ser mejor y de tanto querer siempre dar lo mejor de nosotros o buscar esa perfección, en lugar de ser mejor, lo que estamos haciendo es quitándonos calidad de vida. Y creo que mucho de esta mentalidad se potenció aún más cuando empecé a hacer trading, porque cuando estás empezando a operar los mercados, estás manejando capital, estás en un viaje que estás completamente solo, tú con tu mente, con tus creencias, con cómo manejas la avaricia, cómo manejas muchísimas cosas y te encuentras con muchos mitos en el que el trader tiene que ser completamente zen, manejar sus emociones, conocer sus problemas de la infancia, conocerse de arriba abajo, tener una conciencia pura, completa y evolutiva que lo haga actuar de la manera más conveniente para que cuando tome decisiones las tome sin ningún sesgo cognitivo de sus emociones o sus estados de ánimo pasajeros en el día en el que están operando. Y eso se vuelve muy exhaustivo porque empiezas a entrenar tu mente a evaluar cada pequeña acción que tomas o cada pequeña emoción que surge en tu día a día. Y entonces tu mente se acostumbra a que cada que sucede algo en tu vida tienes que detenerte, pensar, analizar, formar un plan para poder actuar mejor. Y aquí es el momento en el que la autoconciencia o el self-improvement, ese tan famoso de querer ser mejor, se convierte como que en un modo elegante de autocontrol. Porque la realidad no es que estamos buscando ser mejor todo el rato, sino que inconscientemente nos hemos topado con una cárcel interna que nos empuja a criticarnos cada segundo. Creo que esto está tan arraigado en nosotros como sociedad, en algunos más que otros, como en todo en la vida, que ni siquiera nos damos cuenta cómo se representa este patrón en nuestras vidas. Pero para eso les voy a dar algunos ejemplos. Por ejemplo, quieres emprender, pero todo el rato estás pensando que todo tiene que ser X, Y o Z en este modo, de esta manera, para que te puedas sentir cómodo y hacerlo. Entonces, en lugar de pensar que estás queriendo dar lo mejor de ti, estás criticando todo lo que haces. Estás criticando tu proceso, tu estado, tus capacidades una y otra vez. Y esto es lo que yo llamo la lupa en acción, porque entonces todo lo que sucede en tu vida empieza a verse con lupa. Por ejemplo, estás en una relación, alguien dice algo con un tono que tú no supiste descifrar y automáticamente tu mente se lanza con 10.000 razones y explicaciones de por qué esa persona reaccionó de esa manera y qué significa para ti. Y lo curioso es que cuando estamos en este bucle de perfección y de control, nunca o casi nunca caemos en las mejores condiciones. Es decir, siempre tratamos de contarnos la historia que menos nos favorece. Y entonces terminas el día exhausto porque estás todo el rato pensando y analizándote de que si actuaste bien o si actuaste mal o si era correcto o si no era correcto. O lo típico de cuando tienes una conversación y te vas a tu casa y le das play
play una y otra vez en tu cabeza pensando en qué pudieses haber dicho o cómo pudieses haber actuado diferente. Y la realidad es que llega un momento, si tenemos suerte, que ese bucle se rompe, porque es un agotamiento silencioso el que te mantiene atado a un autocontrol y a una autoevaluación constante que no te deja vivir. Porque la realidad es que no importa cuántas variables analices, nunca vas a saber a ciencia cierta qué va a suceder en tu vida, porque la certeza es una ilusión y el control también lo es. Y ahora les voy a contar por qué yo caí en este tema y por qué quería hablar de esto en este episodio, porque saben que este podcast es más como un diario y un desahogo, un espacio de reflexión que utilizo muchísimo y que decido compartir con ustedes. Y es que, ya les expliqué un poco cómo funciona mi mente, pero me encontré en una situación en la que actué de una manera que no me gustó y me di cuenta al instante. Y me sentí tan mal por haber actuado como actué. Tampoco fue algo catastrófico, pero allí va el meollo del asunto, que a veces no son cosas preocupantes o graves, pero aún así roban tu atención y te hacen caer en ese loop de exigencia. Entonces yo evalué cómo había actuado y dije, no, un segundo, tengo que mejorar y tengo que aprender a evaluar estas situaciones de una mejor manera para poder responder mejor. Llegué a casa y busqué 3 libros referentes a este tema y empecé a leerlos. Al siguiente día caí en todo esto que les estoy comentando en este podcast y fue de, para un segundo, ¿por qué tengo que evaluarme tan exhaustivamente todo lo que hago? Es un patrón de convencerte de que estás trabajando en ti todo el rato cuando la realidad es que nada de lo que haces es lo suficientemente bueno para que te sientas bien con tu vida, con tus acciones, con cómo actúas. Y no es que sea una persona que no le gusta quién es, todo lo contrario, pero sí sé que este patrón me estaba quitando mucha paz. Y allí entra el arte de que todo te importe de que las cosas te importen un poco menos. Y no hablo de que te vuelvas apático y que mandes todo por la borda y que todo te deje de importar. No, hablo de una rendición estratégica. Porque la realidad de todo esto es que ese patrón, esa lupa que estaba usando, era control, pero era en realidad miedo a la incertidumbre. La realidad es que la vida no es más que incertidumbre y nos convencemos a nosotros mismos de que estudiando lo que estudiamos, actuando como actuamos, comiendo lo que comemos, aprendiendo lo que decidimos aprender, tenemos control sobre nuestra vida. Cuando, y lo repito, la certeza es una ilusión, el control es una ilusión. Cuando digo soltar la lupa no significa, de nuevo, que no te importe tu vida, significa que dejes de usar la perfección como un escudo a la incertidumbre. Significa aprender a decir, voy a quererme, esto es suficiente, o actué de esta manera y no me gustó, pero bueno, me perdono, sigo adelante, intentaré hacerlo mejor. Seguir haciendo las cosas que haces en tu día a día sin pensar tanto, y que si algo no te gustó intentarás hacerlo mejor y dejarás que la vida se desenvuelva como se tiene que desenvolver. Y quizá esta sea la gran diferencia entre autosuficiencia y soberanía, porque la parte de autosuficiencia y de exigencia con nosotros mismos dice, yo puedo hacerlo todo, puedo con todo, siempre, para siempre, y soy el superhéroe de mi historia, mientras que la soberanía solamente dice, puedo confiar en mí incluso cuando no sé qué va a pasar. Y eso es completamente diferente, porque una cosa es confiar en que vas a poder lidiar o manejar cualquier cosa que la vida traiga, a intentar construir una vida segura, porque eso es una ilusión. La respuesta sería más como aprender a desarrollar una relación con nosotros mismos segura, que nos dé a entender que podemos lidiar con la incertidumbre. Y eso te devuelve la libertad, porque ya no estás atado a querer ser, ajustarte, mejorar la autoconciencia, esto y aquello, ajustándote a un estándar que nunca va a ser suficiente, porque tu mente
lamento decírtelo, pero siempre va a encontrar el vacío en lo que sea que le expongas. Y más cuando estamos actuando desde este punto de autoconocimiento, automejora, alcanzar nuestra mejor versión. Y obviamente que en el mundo en el que vivimos y con el contacto de las redes sociales, todo esto se ha vuelto tan insostenible, en el que todo lo que nos sucede y cómo nos sentimos, tenemos que de alguna manera contrastarlo con alguien en una red social para sentir que nuestro proceso es válido. Y eso es un estándar ilusorio, porque las redes sociales no nos muestran lo que es la vida en realidad, nos muestran lo que cada uno, de acuerdo al proceso en el que están, deciden mostrar. Y eso es algo que tenemos que tener muy presentes para poder sentirnos libres de elegir, de vivir y de experimentar. Porque algo que la hipervigilancia ama hacerte creer que te va a dar es certeza. Y la realidad es que eso es algo que nunca te va a poder dar. Porque con ejemplos, te puedes enamorar y vivir un momento maravilloso con alguien sin saber qué va a pasar al día siguiente. Puedes estudiar una carrera por tantos años sin saber si en realidad la vas a ejercer. Puedes estudiar una inversión y nunca vas a saber si ganarás o perderás dinero a ciencia cierta. Y capaz, mucha parte de nuestra ansiedad viene de intentar convertir una vida en certeza. Capaz, una gran parte de nuestra ansiedad viene de intentar convertir una realidad incierta en una realidad controlable. Pero no podemos, nunca vamos a poder. Y eso es aterrador, pero también es liberador. Y sí, puede ser agotador, puede ser aterrador, pero como lo dije, también puede ser liberador, porque si llegamos a ese punto en el que aceptamos el no saber, también podemos dejar de intentar saberlo todo. Y en ese momento, si llegamos, llega algo precioso que es la acción sin garantía. Cuando empezamos a actuar más conectados a cómo nos sentimos. Y eso sucede cuando dejamos de criticarnos todo el rato y tratar de actuar desde un estándar ilusorio. Entonces empieza el te quiero, actúo, decido, me cuido, fallé, aprendo y sigo, sin necesitar una garantía de que nuestras decisiones van a funcionar. Y eso es madurez. Así que yo me despido en este episodio. Los quiero mucho. Nos vemos en el próximo. Chao, chao.